Yo la escuché desde el pasillo. No fue un accidente. Tampoco estaba espiando. Simplemente fui por un vaso de agua y me detuve. Mi cuerpo se detuvo, como si supiera, antes que mi mente, que no debía seguir caminando. Ella estaba en la cocina, hablando por teléfono. Su voz sonaba irritada, seca, sin ninguna emoción que pudiera confundir con cariño. ¿Ella cree que soy su empleada? Ya ni puede caminar. Que se quede sentada, total ya se está muriendo igual. Dijo eso, así, de corrido. No hubo pausa, no hubo voz quebrada, no hubo duda. Lo soltó con la misma naturalidad con la que se habla del clima o de una receta mal hecha. Me quedé parada en la esquina del corredor, sintiendo como algo se rompía por dentro. No como una copa que cae al suelo, más bien como algo que ya estaba agrietado hacía mucho, y esa frase simplemente terminó de partirlo. Ella no me vio. Después colgó, bufó como si acabara de salir de un mal rato, y se fue a su habitación, cerrando la puerta como siempre, sin mirar a nadie. Yo me quedé allí, de pie, en la penumbra del pasillo, con la mano apoyada en la pared para no caer. Sentía las piernas frías, no por la enfermedad, sino por el peso. No lloré. Ese detalle lo recuerdo bien. No hubo lágrimas, no hubo drama. Solo un silencio muy pesado, muy lento. El tipo de silencio que solo conocen las mujeres que han sido usadas durante años sin que nadie lo llame por su nombre. Esa noche no pude dormir. O dormía a ratos. Me despertaba y miraba el techo, pensando si realmente había escuchado bien. Pero sí, lo escuché claro. Su voz, su tono, su desprecio. Y lo que más me dolió no fue la frase. Fue darme cuenta de que no me sorprendió. A la mañana siguiente, hice lo mismo que hago siempre. Me levanté despacio, con las manos apoyadas en los muslos para poder girar sobre la cama. Me puse los zapatos de andar por casa. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo. La cara que vi no era la de una mujer enferma. Era la cara de alguien cansada de fingir que no duele. Fui a la cocina y preparé café como cada mañana. Dejé la taza en la mesa y me senté. La escuché salir de su cuarto apurada, como siempre, mirando el celular. Ni me saludó, ni siquiera notó si había dormido o no. Se llevó una tostada, se quejó de que no quedaba leche y salió diciendo que volvería tarde. No me esperes, gritó desde la puerta. Yo solo asentí con la cabeza, aunque ya no había nadie para verlo. Más tarde llamé a Cynthia, la vecina. Le pedí si me podía llevar al banco. No le dije mucho, solo que necesitaba hacer unos trámites. Ella me pasó a buscar una hora después. Me ayudó a subir al auto sin hacer preguntas. Le agradecí en silencio. Hay personas que no necesitan saber todo para entender que algo cambió. En el banco pedí hablar con el gerente. Le expliqué que quería hacer una transferencia. Él me miró como si no entendiera. ¿Está segura, señora Marta? Completamente. Le di los datos de la cuenta nueva. Había estado abierta hacía años, en secreto. No tenía mucho, pero era lo suficiente. Lo suficiente para no quedarme donde no me quieren. Firmé los papeles con mano firme. El bolígrafo no me tembló, ni una sola vez. Cuando volví a casa, estaba vacía. Me quité los zapatos y me senté en el sillón. Miré alrededor. Las paredes seguían iguales. El reloj colgado seguía marcando una hora cualquiera. Pero algo ya no estaba. Mi espera. No iba a esperar más. Ni un gesto, ni una disculpa, ni una mejora que nunca llegaría. Ella no sabe que la escuché. No sabe que hoy fui al banco. No sabe que algo se terminó. Y quizás no lo sepa nunca, porque no pienso decírselo con palabras. Algunas cosas no se gritan, se hacen. Y la mía ya empezó. No me preguntó nada. Cuando volví del banco, ella ya no estaba. Me senté en el sillón un momento, con el recibo doblado en la mano. Lo guardé en la caja de medicinas, dentro del placard del pasillo, en la parte de atrás, allí donde nadie se molesta en buscar. Esa tarde me dolía todo, pero no era el cuerpo. Era otra cosa, algo más interno, como una rigidez vieja que de pronto empezaba a aflojarse. Una tensión que llevaba años, puesta como si fuera parte de mí. Ella volvió entrada la noche. Cerró la puerta fuerte. Como siempre, tiró las llaves sobre la mesa de la cocina y preguntó, sin mirarme: ¿hay algo para cenar? Respondí que sí. Le serví. Comió mirando el teléfono. Yo me senté enfrente,
pero sin plato. No tenía hambre. ¿No vas a comer? Preguntó sin levantar los ojos. Más tarde, mentí. Ni siquiera lo cuestionó. Terminó de comer, dejó el plato sucio en la pileta y se fue a su cuarto. La escuché cerrar la puerta y subir el volumen de la televisión. Me quedé sola en la cocina, con el eco de sus pasos. No me dolía lo que dijo. Me dolía que no le pesara haberlo dicho. Como si fuera normal. Como si fuera lógico. Como si yo ya no tuviera valor. Después de eso, estuve una hora lavando platos que ya estaban limpios. No por obsesión, sino porque no sabía qué hacer con las manos. El cuerpo tarda en aceptar lo que la cabeza ya entendió. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté varias veces. Me serví agua. Miré por la ventana. Pensé en mi vida. Pero no en lo general, sino en escenas específicas. Cosas chiquitas. Como la vez que se enfermó a los 8 años y estuve sentada en una silla de hospital durante 13 horas. O cuando rompió su primer par de anteojos y no tenía dinero para reemplazarlos, así que vendí una pulsera que me había regalado mi madre. O cuando se peleó con su novio y lloró 3 días. Y yo dormí en el sofá por si quería hablar. Nunca habló, pero yo estuve ahí igual. Estuve siempre, incluso cuando ella hacía todo lo posible para alejarme. Y ahora, ni siquiera disimulaba. Su desprecio era tan normal como su voz. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice café. Me senté a escribir en una libreta que tenía guardada desde hacía años, sin usar. En la primera página anoté. No me fui antes porque pensé que en algún momento iba a quererme. Hoy entendí que no va a pasar. Guardé la libreta entre las toallas del baño. No sabía por qué, pero sentí que tenía que esconderla. Cuando ella se levantó, ni me miró. Preparó su bolso, se maquilló en el espejo del comedor, y antes de salir dijo: «Acuérdate de llamar al gasista. ¿Sigue sin prender la estufa del living?» Yo respondí que sí, aunque no tenía intención de hacerlo. No por maldad, sino porque ya no me salía a cuidar de alguien que me trataba como si yo fuera un mueble útil. Pasé la mañana ordenando papeles. Encontré recibos de compras que yo había pagado, tarjetas a mi nombre, facturas de médicos, resúmenes de cuentas conjuntas. Todo eso lo fui guardando en una carpeta. No sé exactamente por qué, pero me pareció importante juntar pruebas. No para pelear, para no dudar de mí, porque sé que en algún momento me va a querer hacer pensar que exagero. Y quiero tener a mano los hechos. Almorzó sola. Yo le dije que no tenía hambre otra vez. Se encogió de hombros. «Estás cada vez más rara», dijo mientras abría una gaseosa. No contesté. Esa tarde me llamó Cynthia, la vecina. Me preguntó cómo me sentía. «Cansada», le dije. «¿Del cuerpo o del alma?», preguntó sin rodeos. Me quedé en silencio. Ella entendió. «¿Quieres venir a tomar unos mates mañana?» «No sé si puedo». «No es para que vengas a hablar. Es para que te sientes sin que nadie te pida nada». Lloré un poco después de cortar. Sin ruido. Como siempre lloro. Esa noche, ella volvió de mal humor. Tiró el abrigo sobre el sofá. Se quejó de que había olor a encierro y me preguntó por qué no había ventilado la casa. Yo estaba en la habitación, sentada, sin hacer nada. No me levanté a contestar. Solo dije desde donde estaba. No tuve ganas. Silencio. Después de un rato, la oí decir: «Está bien, como quieras». No hubo discusión, pero tampoco hubo afecto. Y ese vacío fue peor. Al día siguiente, busqué en internet cómo modificar un testamento. Leí en silencio, como si fuera un delito. No hice nada todavía, pero sé que lo voy a hacer. Estoy esperando el momento exacto. Mientras tanto, sigo en silencio. Pero ya no es un silencio sumiso. Es uno que observa, que prepara, que deja de justificar lo injustificable. Y ese tipo de silencio, aunque no grite, hace temblar. Esa tarde me levanté más temprano que de costumbre. No había dormido bien, otra vez, pero el cuerpo ya no se resistía al cansancio. Era como si se hubiera acostumbrado. La mañana estaba helada. Me envolví en una manta y me senté en la mesa de la cocina con un té que apenas tenía sabor. No había mucho que hacer, pero igual me mantenía ocupada. No por obligación, por costumbre. Porque me enseñaron desde chica que una mujer sentada sin hacer nada es sospechosa. A eso de las 10, Clotilde golpeó la puerta.
Venía con una bolsa en la mano y el pelo mojado, seguramente recién salida de la ducha. Te traje unos bizcochitos. Salieron ricos esta vez. Le agradecí. Me los dejó sobre la mesa y se quedó parada, mirándome. ¿Dormiste algo? Poco, dije. Te notas distinta. No respondí. Ella esperó, sin presionar. Si querés, mañana me acompaña Silvina al supermercado. Si necesitas algo, avísame y te lo traigo. Gracias, Cloti. Pero no hace falta. No hace falta, pero se puede igual, dijo con una sonrisa. Cuando se fue, abrí la bolsa. Había también un jabón de tocador envuelto en papel y un limón. Era así ella. Siempre aparecía con algo. No porque yo le pidiera, sino porque le nacía. Me quedé largo rato mirando ese jabón en la mesa. Pensé en mi hija, en cómo, en todos estos años, nunca tuvo ese tipo de gestos. No estoy hablando de regalos ni de favores. Hablo de cuidado, de mirarte y ver si necesitas algo, de hacer algo sin que lo tengas que pedir. Mi hija venía, comía, se encerraba. A veces preguntaba si había ropa limpia o si podía prestarle plata para una factura, pero jamás me preguntó cómo estaba, ni siquiera cuando me internaron el año pasado por la caída. Y, sin embargo, Clotilde se aparecía cada semana con algo, una fruta, un pan, una flor, o solo una conversación corta, nada ruidoso, pero presente. Esa noche mi hija llegó de mal humor. No saludó. Tiró la cartera en el sofá y bufó. ¡Qué olor a cerrado! ¿No abriste las ventanas? Estaba en mi cuarto, sentada con una manta en las piernas. Le respondí sin moverme. No me sentí bien. Me quedé acostada casi todo el día. Siempre es una excusa distinta, murmuró, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. No contesté. Ya no me dolía como antes. Ahora lo que sentía era otra cosa. Un cansancio moral. Como si no pudiera seguir justificando lo que durante años excusé con amor. Después de cenar, ella se sirvió un vaso de gaseosa, comió sola y volvió a encerrarse. Antes de cerrar la puerta, se detuvo al ver la planta que Clotilde me había traído. Era una flor sencilla, en una maceta blanca. ¿Y eso? Me la regaló Clotilde. La vecina, dijo, con un tono cargado de burla. ¿Qué obsesión tiene con vos? ¿Qué quiere? ¿Que le pongas tu casa a nombre de ella? No respondí. Ella soltó una risa seca. Igual te digo, no le vas a dejar mucho. Cerró la puerta sin esperar respuesta. Me quedé sola en la cocina, mirando la flor. No sé cuánto tiempo pasó. Sentía una mezcla de tristeza y lucidez. Entendí, ahí mismo, que la relación con mi hija había dejado de ser una relación. Era un sistema, un engranaje donde yo solo servía si era útil. Y también entendí que Clotilde, sin prometer nada, me daba más consuelo que años enteros de intentar agradar a quien nunca quiso recibirme como era. Me fui a dormir tarde. Esa noche, por primera vez en meses, escribí en la libreta que había escondido semanas atrás. Escribí sin pensar demasiado. A veces, los hijos no salen del cuerpo, salen del cuidado, de los gestos, de los silencios compartidos. Y quizás la mía no es la que lleva mi apellido. Guardé la libreta, apagué la luz. Dormí poco, pero no me sentí sola. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi hija pasó apurada por la cocina. Deja, yo me arreglo, dijo al verme con la pava en la mano. La miré. No dije nada, solo asentí. Estaba empezando a entender que su distancia no era un accidente, era una forma de vida. Y yo ya no tenía fuerzas para seguir mendigando migajas. Más tarde, Clotilde volvió con una bolsa de pan casero y una revista usada. Nos sentamos afuera, en el pequeño banco de cemento del patio delantero. No hablamos mucho. En un momento, me miró y dijo, «Vos valés, Marta, aunque te hayan hecho creer que no». Quise decir algo, pero me tembló la garganta. «No necesitas tener el mismo apellido para sentirte hija de alguien», murmuró. Y no sé por qué, pero esas palabras me dieron ganas de llorar. No de tristeza, de alivio. Eran casi las 4 de la tarde. La casa estaba en silencio, como de costumbre. El reloj marcaba un tiempo que ya no me decía mucho. Ese día me costaba más caminar, así que decidí quedarme sentada en la galería un rato, con las piernas cubiertas y la mirada puesta en la calle vacía.
Había un viento suave que traía olor a tierra húmeda. Ya me estaba quedando dormida cuando sonó el timbre. Seco, corto. No era la forma en que tocaba Clotilde, ni mi hija, que siempre abría sin anunciarse. Me levanté despacio, y al abrir la puerta, me quedé en blanco unos segundos. Lucía, mi sobrina. Hola, tía. Perdón por venir así. Habían pasado, por lo menos, 15 años desde la última vez que nos habíamos visto. Su cara era más delgada, los ojos más maduros, pero aún tenía esa dulzura que recordaba desde que era chica. Te encontré gracias a Clotilde. Me la crucé en la feria. No sé, algo me impulsó a venir. Le hice una seña para que pasara. Ella entró con cuidado, como si no quisiera molestar. Traía una bolsa con pan casero. Es de una señora que vende en la esquina de casa. Me acordé de que te gustaba el pan tibio a media tarde. La miré, todavía sin reaccionar del todo. La invité a sentarse. Puso la bolsa en la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, respetuosos. Estás igual, dijo, mirándome con ternura. Un poco más delgada, tal vez. Vos sí que cambiaste, le respondí, por fin. Pero tenés los mismos ojos. Sonrió. Y entonces, sin que lo esperara, dijo algo que me desarmó. Tía, no sé por qué dejamos de hablar. O mejor dicho, sí sé, pero me arrepiento. Bajó la mirada mientras hablaba. Yo sentí un nudo en la garganta. Éramos chicas. Nuestras madres se pelearon, y nosotras quedamos en el medio. Lo sé, dije. Pasó rápido y mal, como todo lo que no se habla. Muchas veces quise buscarte, pero no sabía si me ibas a rechazar. Después, la vida, el trabajo, mi hijo. ¿Tenés un hijo? Sí, se llama Julián. Tiene 15. No supe qué decir. Sentí que me había perdido cosas, muchas, y al mismo tiempo sentí que quizás ella también se había perdido algo de mí. Siempre te recordé como alguien que me cuidaba, dijo de pronto. No me olvido más de cuando me quedaba a dormir en tu casa y me hacías leche tibia, o cuando me abrigabas los pies con otra manta sin decir nada. La emoción me apretó el pecho. No sabía que alguien había notado esos gestos. Me diste más cariño vos que mi mamá, a veces. La frase quedó flotando en el aire. No la repitió, no la explicó. Solo la dijo, y yo la recibí. ¿Querés un té? Dale. Fui a preparar el agua. Mientras tanto, ella se puso a ordenar la mesa sin que yo le pidiera. Fue un gesto simple, pero me estremeció, porque hacía años que nadie en esa casa hacía algo por mí sin interés, sin reclamo. Volví con 2 tazas. Nos sentamos a tomar el té, en silencio al principio. Luego, me empezó a contar de su trabajo, de sus días, de su hijo. No tengo a nadie que me escuche sin juzgar, confesó. Y pensé que quizás, vos, siempre podés venir, la interrumpí. Y lo dije sin pensarlo, porque lo sentí, porque me nació, como me nacía el cariño que nunca me habían devuelto. Después, me preguntó cómo estaba yo, no de salud. Me preguntó cómo me sentía. Eso no me lo preguntaba nadie, ni siquiera mi propia hija. Estoy cansada, le dije. Ella no me pidió explicaciones, solo dijo, entonces venía bien que viniera. Cuando se fue, me dejó un abrazo fuerte. Me acarició el brazo como si todavía fuera una niña. Te quiero, tía. Perdón por el tiempo perdido. Esa noche, mi hija volvió cerca de las 9. Abrió la puerta con brusquedad, dejó la cartera sobre la mesa y dijo, ¿quién vino hoy? Lucía. ¿Lucía quién? Tu prima, la hija de Elvira. Hizo una mueca. ¿Y ahora qué quiere? Seguro se quedó sin plata. No, solo vino a verme. Ajá. Bueno, igual no me fío. Subió a su cuarto sin decir nada más. No me ofendí, pero sí entendí algo. Muy claro. Mi hija desconfiaba del afecto porque nunca supo lo que era darlo, y tal vez nunca lo aprendiera. Y yo ya no tenía edad ni ánimo para seguir enseñándole. Me fui a mi cuarto. Abrí la libreta. Escribí una sola línea. La familia no siempre viene de la sangre. A veces viene de lo que una da sin ser vista y vuelve cuando menos se espera. La cerré y dormí con la sensación de que algo dentro de mí se estaba reparando. No recuerdo el momento exacto en que dejé de sentir que esta casa era mía. Tal vez nunca lo fue. Tal vez lo que tuve fue el deber de sostenerla,
mantenerla en pie, llenarla de cosas, de comida, de rutinas. Pero nunca de abrigo para mí. Esa mañana me desperté antes de que sonara el despertador de mi hija. Me levanté despacio, con las piernas todavía entumecidas por el frío. Encendí el calentador portátil del pasillo y me fui directo a la cocina. Preparé café, como siempre. Me senté a esperarla. Ella bajó después de las 8. Venía hablando por celular, como siempre, sin mirar nada, sin oler el café, sin notar que la estufa estaba prendida. Abrió la heladera, se sirvió un yogur y siguió hablando hasta que, antes de irse, dijo: «Te dejo la ropa en el cesto. No laves los jeans, que esos los llevo a la lavandería». Y se fue. No saludó. No agradeció. No preguntó si yo necesitaba algo. Me quedé ahí, con el café frío en las manos, sintiendo que mi presencia no tenía peso, que mis días no eran más que extensión de los suyos. Y ese pensamiento no me provocó rabia. Me provocó una tristeza limpia, como si algo por fin se aceptara. Fui al cuarto y abrí el armario. Empecé a doblar algunas mantas viejas, a revisar cajones que no abría hace años. Encontré recibos de luz de hace más de una década, fotos descoloridas, un sobre con 3 cartas que nunca envié. Las leí. Una era para mi madre, otra para mi hermana y una para mí misma. Todas estaban escritas en momentos distintos, pero con la misma voz, la de alguien que siempre esperaba algo que no llegaba. Me quedé sentada en el suelo del dormitorio, con los papeles en la mano, hasta que escuché un ruido en la calle. Era el camión del gas. Salí al porche con mi bata, y uno de los chicos me saludó con la cabeza. ¿Querés recarga, Marta? Asentí. Entré a buscar la billetera y la libreta del gas. Cuando volví, me miró con una sonrisa suave. «Qué linda planta esa. ¿Es nueva?» Miré hacia donde señalaba. La flor que me había regalado Clotilde, ahora un poco más abierta, parecía mirar hacia el sol. No era nada del otro mundo, pero la simpleza, a veces, es lo que más se necesita. «Me la regalaron», respondí. «Hace bien tener algo vivo en casa», dijo el muchacho, antes de despedirse. Esa frase se me quedó clavada. Entré, cerré la puerta y me senté en la cocina. Miré la mesa, las paredes, las sillas. Todo estaba igual que siempre, pero ya no lo sentía igual. La cocina era funcional, el comedor limpio, los cuartos ordenados, pero no había señales de vida compartida. Todo lo que yo había hecho para que esta casa fuera un hogar había sido ignorado. Una casa se construye con paredes, un hogar con afecto, y el mío nunca llegó. Ese día, cuando mi hija volvió, me encontró en el cuarto con una caja de cartón. «¿Qué haces?» «Ordeno». «¿Y eso?» «Cosas que no necesito. Estoy sacando papeles, ropa vieja». «Ah, bueno, si ves algo mío, no lo tires». Asentí. Ella siguió de largo, como si nada. A la noche me llamó Lucía. Me preguntó si podía pasar al día siguiente con su hijo. Le dije que sí. Colgué y volví al armario. Saqué un juego de mantas que todavía olían a alcanfor y un frasco de mermelada que había hecho el invierno pasado. Pensé en poner la mesa linda. No por obligación, por gusto. Me sorprendió a mí misma sentir entusiasmo. No recordaba la última vez que alguien venía a esta casa por mí. No por costumbre. Esa noche dormí poco, pero no por angustia, por expectativa, por una emoción que hace mucho no sentía, ganas de compartir. A la mañana siguiente, preparé budín. Corté unas frutas, puse la mesa con el mantel viejo de flores lilas. Cuando Lucía y Julián llegaron, se sorprendieron. «¡Qué rico huele!», dijo él. «Tu tía cocina como los dioses», dijo Lucía riendo. Nos sentamos los tres. Comimos. Hablamos. Julián me preguntó cosas. Me escuchó. Y cuando terminó, se quedó ayudando a levantar los platos, sin que nadie se lo pidiera. Esa escena, tan simple, me pareció más cálida que todos los años compartidos con mi hija bajo este techo. Después que se fueron, me quedé sola otra vez, pero no me sentí vacía. Me sentí llena de algo nuevo. La certeza de que esta casa puede ser hogar, pero no con cualquiera. Hay cosas que una ya no está dispuesta a explicar. No porque se canse de hablar, sino porque entiende que hablar no cambia nada si la otra persona no quiere escuchar. Los días siguientes a la visita de Lucía y Julián fueron extraños. La casa se sentía más viva.
O quizás yo la sentía diferente, como si algo en mí se hubiera acomodado. No era felicidad, era otra cosa, una calma con raíz. Mi hija no comentó nada, solo preguntó si había quedado algo del budín. Le dije que no. Qué raro, siempre haces de más. No respondí. Ese fue el primer día que noté su incomodidad con mi silencio. Siempre había sido callada, sí, pero era un silencio servicial, uno que se apuraba a solucionar, a obedecer, a reparar. Ahora no. Mi silencio no se ofrecía, no se rendía, simplemente estaba. Y eso, para quien se acostumbra a mandar, es más amenazante que una respuesta. ¿Vas a lavar mi ropa? Me preguntó 2 días después. No. ¿Cómo que no? Estoy cansada. No la voy a lavar. Me miró como si no entendiera. Pero si siempre lo haces. Ya no. No hubo grito. No hubo escándalo. Solo esa frase. Y su desconcierto. Entró a su cuarto sin decir más nada. Y en ese momento supe que algo dentro de ella se había quebrado. No un amor, porque no lo había. Se rompió el control. Esa costumbre que tenía de verme como parte del mobiliario. Yo no lo disfruté. No me sentí triunfante, pero sí sentí algo parecido a la dignidad. A la tarde me llamó Clotilde. Me dijo que tenía un juego de sábanas casi nuevo que no usaba, y si me servía, me lo traía. Te voy a confesar algo, me dijo entre risas. A veces pienso que sos más mi familia que mis cuñadas, y vos sos más hermana que mi hermana. Lo dije sin pensar, y después de hacerlo, me di cuenta de que era verdad. La familia se elige, o mejor dicho, la familia que te cuida se construye. Esa noche cené sola. Mi hija salió sin decir a dónde iba. Dejó un mensaje en la mesa. No me esperes. Ceno afuera. Lo leí. Lo rompí. Lo tiré. Dormí tranquila. A la mañana siguiente, cuando me desperté, encontré la cocina revuelta. Había migas en la mesa, un vaso sucio en la pileta y la cafetera con restos de café seco. Antes, lo hubiera limpiado sin decir nada. Ese día, lo dejé, y me fui a caminar un rato con Clotilde. Fuimos despacio, 1 cuadra apenas. Nos sentamos en una plaza chiquita. Se te ve distinta, dijo. Más entera. Estoy más vacía, le dije, pero menos rota. Volvimos antes del mediodía. Cuando entré a casa, mi hija estaba en la cocina. ¿Saliste? Sí. ¿Y no podías avisar? ¿Vos me avisás cuando salís? Se quedó callada. No por respeto, por desconcierto. Me observó de arriba abajo, como si no me reconociera. ¿Estás enojada conmigo por algo? La pregunta me sorprendió. No por el contenido, por el tono. No respondí enseguida. La miré. Y con voz tranquila, le dije. Estoy triste, pero no por vos, por mí, por haber tardado tanto en darme cuenta de todo. ¿De qué hablas? De que no me ves. Nunca me viste. Solo me usaste. Y yo me dejé usar. Mamá, estás exagerando. Sonreí. No porque me causara gracia, sino porque era la misma frase de siempre. Esa que usan los que no quieren hacerse cargo. No vamos a hablar de esto, dije. ¿Y entonces? Entonces nada. Solo quiero que sepas que ya no soy la que eras vos. Ni quiero seguir siéndolo. Se fue a su cuarto con pasos fuertes, pero no cerró la puerta de golpe. Y eso fue más revelador que cualquier grito. Ese día no cociné, no lavé, no hice nada por ella. Solo escribí. El silencio que no reclama también se revela, solo que lo hace sin hacer ruido. Y a veces eso duele más. Me acosté temprano. Antes de dormir, miré la planta en la mesa. Tenía una flor nueva. Y supe, sin dudar, que yo también estaba floreciendo. Despacio, sin pedir permiso, sin gritar, pero viva. Escuché esa frase desde mi cuarto, con la puerta apenas entreabierta. ¿Qué se cree? ¿Que soy su criada? Dijo mi hija, en voz alta, hablando por teléfono. Ni siquiera me agradece. Está ahí, como si el mundo le debiera algo. Que se avive, porque no le queda mucho. Me quedé inmóvil. La voz de ella era como una pared que me empujaba hacia atrás. No lloré, ni me enojé. Solo sentí una certeza que nunca antes había sentido tan fuerte. No me quería ahí. Y nunca me había querido. Me acosté sin cenar, pero dormí profundamente. Esa frase no me destruyó.
Me reveló lo que yo, por años, había querido negar. A la mañana siguiente, en lugar de poner la mesa para dos, preparé mi desayuno sola. Un poco de café con leche, pan con queso. Me senté tranquila, sin hacer ruido. Mi hija bajó tarde. Cuando vio que no había nada servido, frunció el ceño. ¿No vas a hacer el desayuno? Ya desayuné. ¿Y el mío? Podés hacerlo vos. No discutió, pero se notaba molesta. No por el desayuno, por no tener el control, por ver que yo ya no respondía automáticamente. Ese fue el primer día en que recuperé algo que me pertenecía, mi voluntad. Más tarde, saqué una caja de cartón del placard. Empecé a guardar papeles importantes, documentos, fotos, cosas mías, cosas pequeñas, pero significativas. Una receta escrita a mano por mi madre, una carta que nunca mandé, mi anillo de bodas, que hacía años que no usaba. Cada objeto era un pedacito de mí que había estado guardado, esperando que yo volviera a mirarlo. Ese día, decidí ir al banco. Cambié mi clave, actualicé mis datos, cancelé una tarjeta que ya no necesitaba. El trámite fue breve, pero dentro de mí fue enorme. Volví caminando despacio, con el corazón un poco acelerado. No por miedo, por una mezcla de nervios y libertad. En casa, mi hija no estaba. Aproveché para revisar la alacena. Había cosas vencidas, otras que ella había comprado y que yo no tocaba. Separé lo que servía. Lo que no, lo tiré. Limpié los estantes. Ordené mis tazas. Guardé mis sobres de té favoritos en una cajita solo para mí. Esto es mío, dije en voz baja, mientras cerraba la caja. No era sobre el té, era sobre mi lugar. Esa noche, cuando ella llegó, la casa estaba en silencio. Yo tejía en el sofá, la televisión apagada, la luz tenue. ¿No vas a calentar la comida? Hoy comí otra cosa. No cociné. ¿Cómo que no cocinaste? No tenía ganas. Se quedó de pie unos segundos, sin saber qué hacer. Después, bufó y subió a su cuarto. Yo no me moví. No me pareció una victoria, pero sí un acto de respeto propio, uno que yo nunca me había permitido. Al día siguiente, fui a la casa de Clotilde. Me esperaba con café y galletas. ¿Cómo te sentís? En paz. ¿Y tu hija? Inquieta. Nos reímos. Esa risa compartida me alivió. Antes de irme, Clotilde me dijo algo que no olvidé. A veces, lo más difícil no es decir basta. Es mantenerse firme cuando el otro se da cuenta que ya no mandas. Volví caminando lento, pero firme. Al entrar a casa, vi que mi hija había dejado la ropa sucia tirada en el pasillo. No dije nada. La pisé sin querer. Y seguí. Esa noche me llamó Lucía. Charlamos largo. Me preguntó si necesitaba algo. Estoy bien. Gracias. Te noto distinta. ¿Estás haciendo algo por vos? Sí. Estoy volviendo a ser yo. Antes de dormir, escribí. Lo que es mío no se mendiga. Se cuida, se guarda, se honra. Y hoy, al fin, empiezo a protegerme de quien más me dañó. Me acosté tranquila y soñé con una casa nueva, una donde mi presencia se notara, donde nadie me tratara como un estorbo. Me desperté antes del amanecer. Hacía frío, pero el cuerpo no temblaba. Era otro tipo de firmeza, una que no venía de afuera, sino de adentro. Me levanté sin apuro. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio hostil. Era mío. La estufa ya no funcionaba bien, pero igual me hice un café. Me lo tomé despacio, con el sol entrando por la ventana. No tenía ninguna obligación, ni apuro. Mi hija seguía durmiendo, o fingía dormir. Ya no me importaba. Llevaba semanas sin hablarme con la misma familiaridad de antes, pero no lo vivía como un castigo. Lo vivía como un descanso. Al mediodía, me vestí con ropa que hacía tiempo no usaba. Una blusa clara, prolija, y el pelo recogido con una hebilla que me había regalado Lucía. Salí con Clotilde. Me había invitado a almorzar a su casa. Quiero que vengas, no como visita, como amiga. Comimos juntas, charlamos con calma, sin tensiones. Me sentí vista, no admirada, no celebrada, vista. Alguien preguntó por mí. Me miró a los ojos. Me escuchó sin interrumpirme. Eso no me pasaba en años. Vos siempre fuiste importante, me dijo Clotilde.
Solo que te rodearon personas que no sabían mirar. Esa frase me quedó clavada. Cuando volví a casa, encontré a mi hija en el living, sentada con cara de disgusto. ¿Dónde estabas? Almorzando. ¿Y no podías avisar? No creí que te importara. Se levantó y fue directo a su cuarto. No dijo nada más. Yo tampoco. Esa tarde lavé mi ropa. Colgué la blusa en el patio. La hebilla la dejé sobre la mesa. Eran mis cosas. Por primera vez en mucho tiempo, las veía como parte de mi identidad, no como adornos pasajeros. Me puse a ordenar los cajones del aparador. Entre sobres viejos encontré una foto. Era yo, de joven, con mi hija de bebé. Estaba sonriendo. Ella también. Pero ahora, mirando esa imagen, no vi una promesa. Vi una ilusión. Pensé en todas las veces que me anulé por ella, que dije que sí cuando quería decir que no, que callé, que aguanté, que me negué. Y entendí que mi silencio fue parte del problema, porque callar no siempre es resistir. A veces es desaparecerse de a poco. Cerré el cajón. Me senté con mi libreta y escribí. Hoy me vi en el espejo y me reconocí. No como madre, no como sirvienta, no como sombra. Me vi como mujer. Y estaba ahí, cansada, pero viva. A la noche, Lucía me llamó. Me contó que su hijo estaba preparando un proyecto sobre historias de vida y que había pensado en mí. Quiere entrevistarte, si vos querés. Dice que lo que viviste es importante. Me reí bajito. Yo, que había pasado media vida sintiéndome invisible, ahora era parte de un proyecto escolar. Decile que sí. Cenamos juntas por videollamada. Ella en su casa, yo en la cocina. Sentí compañía real, sincera. No había presión. No había obligación, solo ganas de compartir. Mi hija pasó por detrás mío. Vio la pantalla. ¿Otra vez hablando con Lucía? Sí. ¿Y ahora qué quiere? Escucharme. No respondió, pero se notaba molesta. Quizás porque, por primera vez, alguien me prestaba atención sin interés económico. Solo porque sí. Me fui a dormir temprano. Antes de acostarme, me detuve frente al espejo del baño. Me miré con luz tenue. Me toqué la cara y dije en voz baja, «Estás volviendo». No supe por qué lo dije así, pero me emocionó, porque en esa casa, en ese cuerpo cansado, en esa voz que apenas se escuchaba, yo estaba volviendo a mí, y aunque nadie más lo notara, yo ya no era invisible. No era la primera vez que iba a casa de Lucía, pero sí fue la primera vez que me sentí cómoda desde el primer minuto. Apenas entré, Julián me ofreció una manta. Me acomodaron en una silla cerca de la estufa y Lucía me sirvió un té con rodajas de limón, sin preguntar cómo lo quería. Se acordaba. Estamos por ver una película. Si querés, quédate. ¿Seguro no molesto? Vos no molestás nunca. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron querer llorar. Me contuve. No quería arruinar el momento, pero una parte de mí, muy dentro, no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así. Me quedé. Vimos una película tranquila. Comimos galletitas de agua. Lucía me prestó un par de medias gruesas. En algún momento, Julián se recostó en el sillón y apoyó la cabeza cerca de mis piernas. No era mi nieto, pero en ese momento lo sentí más mío que a mi propia hija. Cuando terminó la película, Lucía me acompañó hasta la puerta. No sabes cuánto me gusta tenerte cerca, tía. Gracias, hija. Gracias de verdad. Volví a casa con una mezcla rara. No era tristeza, era una conciencia dolorosa. Yo no tenía eso en mi casa. Nunca lo tuve. Mi hija ya estaba dormida. O fingía. La cocina seguía desordenada. El baño sucio. Las luces apagadas. Todo frío. Me acosté sin prender la estufa. El cuerpo tenía frío, pero el alma estaba en otra parte. Esa noche soñé que vivía en una casa distinta, una con olor a pan casero, con cortinas limpias, con alguien que me esperaba. Me desperté con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, Clotilde me invitó a merendar con sus hermanas. Dudé. No me gusta estar con mucha gente, pero fui. Y ahí pasó algo que me descolocó. Una de sus hermanas, Clara, me miró con cariño y me preguntó, ¿vos siempre fuiste tan callada? No lo sé, respondí. Es que tenés una paz rara. Pero linda. No supe qué decir. Esa frase, una paz rara, me hizo pensar.
Porque yo no era así antes. Me hicieron así. La vida, los golpes, los silencios, la costumbre de callar para no incomodar. Pero ahora, esa quietud interna empezaba a parecerse más a fuerza que a resignación. Volví a casa con una bolsa de pan que me regaló Clara. Cuando entré, mi hija estaba hablando por teléfono, en la cocina. Me miró con indiferencia. ¿Dónde estuviste? En lo de Clotilde. ¿Otra vez? Sí. ¿Pasa algo? No, nada. Solo que últimamente vivís más en casa de otros que acá. Me quedé quieta. La miré y le respondí, sin titubear, porque allá me tratan como persona. No dijo nada. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche me senté a escribir. La libreta ya estaba casi llena. La casa de los otros me devolvió el reflejo que esta casa me robó. Allá me escuchan. Acá me ignoran. Allá soy alguien. Acá soy carga. Pero ya no más. Guardé la libreta. Fui al placar. Y saqué la segunda caja. La había preparado en silencio, sin prisa, con documentos, papeles importantes, una lista de cosas por hacer y una dirección anotada en lápiz. La de un lugar que Clotilde me había mencionado. No es una residencia, me dijo. Es una casa para mujeres independientes que ya no quieren vivir con quien no las cuida. Dormí bien, muy bien, y al despertar, supe que ese día iba a cambiar algo. Tal vez no de inmediato, pero mi cuerpo, mi silencio y mi libreta ya lo sabían. La última noche en esa casa fue la más tranquila de todas. No hubo gritos, no hubo discusiones, ni siquiera hubo palabras. Yo ya tenía todo preparado. Las dos cajas, una bolsa con algo de ropa, la carpeta con mis papeles y una libreta nueva, sin estrenar. Cuando mi hija bajó, se quedó parada frente a mí. ¿Y eso? Me voy. ¿A dónde? A vivir donde me quieran. O al menos, donde no me odien. Su cara fue un paisaje que se quebraba, no porque le doliera perderme, sino porque no entendía cómo me atrevía a irme sin su permiso. Mamá, para. ¿De qué estás hablando? De mí. Por primera vez en mi vida, estoy hablando de mí. Ella se cruzó de brazos. Empezó a girar los ojos, a respirar fuerte, como siempre, pero esta vez no me afectó. No me conmovió, no me asustó. ¿Y quién te va a cuidar allá? Nadie. No necesito que me cuiden, solo que me respeten. ¿Estás diciendo que yo no te respeto? No lo digo, lo viví. Tomé la bolsa con cuidado. Acomodé la caja más pesada sobre el carrito que me había prestado Clotilde, y antes de cruzar la puerta, me di vuelta. No te preocupes por mí. No voy a molestarte más. No lloró, no me abrazó, no pidió que me quedara. Y eso fue todo lo que necesitaba para saber que mi decisión era la correcta. Salí sin mirar atrás. Clotilde me esperaba en la esquina. Subimos al taxi. Durante el viaje, nadie habló, pero yo sentía que algo dentro de mí se acomodaba, como una vértebra que vuelve a su lugar después de años torcida. Llegamos al edificio. Era sencillo, pero limpio, tranquilo. Una mujer nos recibió en la entrada. Sonrió. Me ofreció la mano. Marta, ¿no? Ya te estábamos esperando. Subimos por el ascensor. Segundo piso. Puerta 2B. Ella abrió. Este es tu espacio. Tiene luz por la mañana y silencio por la tarde. Y esta, me entregó una pequeña placa de madera, es para que pongas tu nombre en la puerta. Me quedé mirándola. Era una pieza sencilla, con letras talladas a mano. Se puede escribir con lápiz si querés. No hace falta clavarla, me dijo. Entré. El lugar olía a jabón neutro y piso recién lavado. Una mesa, una silla, una cama de una plaza, una ventana con cortina clara y una repisa vacía. Vacía, no como ausencia, vacía como promesa. Apoyé mis cajas sobre la cama. Respiré hondo. No sabía cómo empezar, pero tampoco tenía apuro. Pasaron 2 semanas. Clotilde me venía a visitar. Lucía y Julián también. Yo me ocupaba de mis cosas. Me hacía la comida. Leía un poco. Escribía mucho. La libreta nueva ya tenía varias páginas llenas, pero la frase más importante la escribí una tarde, después de tender la cama. Nunca fui el problema. Solo estaba en la casa equivocada. Una mañana, bajé al buzón y encontré un sobre, sin remitente. Dentro había una nota,
escrita con letra apurada. Si te pasa algo, quiero saberlo. No me gusta cómo te fuiste. No había firma, pero era ella, mi hija. Volví a subir. No respondí, porque yo ya no necesitaba justificar mi partida. Ella no me entendía antes. No iba a hacerlo ahora. Y yo no quería perder un solo minuto más de mi vida en explicaciones que nadie pedía para darme amor. Esa tarde, pegué la plaquita de madera en la puerta. Mi nombre, Marta. Y por primera vez, no me dolió ver mi nombre solo. Porque no era soledad. Era libertad.